¿Han notado cómo los pajaritos se preparan con ansiedad en espera de sus futuros bebés? ¿Y qué acerca de las hormigas? ¿Han visto que no tienen capitán ni gobernador, pero tienen una meta? ¿Y qué acerca de nosotros como educadores? ¿No estamos encargados de bebés, niños, jóvenes? ¿Tenemos una meta para ellos? No se vayan, regresaremos en un momento. Gracias por regresar con nosotros a Educando para la Eternidad. Metas. Los animales tienen metas con sus pequeños. ¿Tenemos nosotros alguna meta en la educación de esos pequeñuelos a nuestro cargo como educadores? Una de esas metas es el dominio propio. Hay que preparar al niño para la vida y para sus deberes, especialmente la mamá. Al contemplar al hijo que ha sido entregado a su cuidado, bien podría preguntarse con profunda ansiedad, ¿cuál es el blanco y objetivo de su educación? Consiste en capacitarlo para la vida y sus deberes, en calificarlo para ocupar una posición honrosa en el mundo, para hacer el bien, para beneficiar a sus semejantes y para ganar alguna vez la recompensa de los justos. Si es así, entonces la primera lección que debe enseñársele al niño es la del dominio propio. Porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero. Enseñad al niño a ceder. Los pequeñitos, antes de 1 año de edad, escuchan y entienden lo que se habla con referencia a ellos mismos y saben hasta qué punto se les permite hacer su voluntad. Mamás, deberías enseñar a vuestros hijos para que cedan a vuestros deseos. Podéis lograr esto si ejercéis dominio sobre ellos y mantenéis vuestra dignidad como madre. Vuestros hijos aprenden rápidamente lo que esperáis de ellos. Saben cuándo su voluntad vence la vuestra y obtendrán el mayor provecho posible de su victoria. Es una gran crueldad permitir que los malos hábitos se desarrollen y entregar la ley en las manos de los niños y dejarlos gobernar. No consistáis en esos deseos egoístas. Si los padres no son cuidadosos, tratarán a sus hijos de modo que se acostumbren a exigir atención y privilegios que requerirán que los padres pasen privaciones a fin de complacer a sus pequeños. Los hijos pedirán que los padres hagan algunas cosas por ellos a fin de complacer sus deseos, y los progenitores accederán a sus deseos, sin parar a pensar en el hecho de que están inculcando el egoísmo en sus niños. Pero los padres, al hacer esta obra, están causando un daño a sus hijos, y más tarde descubrirán cuán difícil es contrarrestar la influencia de la educación de los primeros años en la vida del niño. Los niños deben aprender tempranamente que no pueden ser complacidos cuando se trata de deseos egoístas. No deis nada que sea pedido con llanto, con lloros. Hay una lección preciosa que la madre necesita repetir una vez tras otra. Es que el niño no debe gobernar. Él no es el amo, sino que son la voluntad y los deseos de la madre los que han de imponerse. Así se les enseña dominio propio. No les deis ninguna cosa a los niños que pidan llorando, chillando, aun cuando vuestro corazón compasivo desea mucho complacerlos. Porque si una vez ganan la victoria incesante al llanto, esperarán hacerlo una vez más. La segunda vez la batalla será más vehemente. Nunca permitáis manifestaciones de ira. Entre las primeras tareas de la mamá está ese refrenamiento de la pasión por sus pequeños. No debería permitirse que los niños manifiesten esa ira.
No debería permitírseles lanzarse al suelo, patalear y gritar, porque se les ha negado algo que no era para su bien. He quedado preocupada, dice la escritora, al ver cómo muchos padres permiten a los niños manifestaciones de ira. Las madres parecen considerar esos estallidos de ira como algo que debe soportarse y se muestran indiferentes ante la conducta del niño. Pero si una vez usted permite, este mal será repetido y su repetición lo transformará en un hábito. Y así el carácter del niño recibirá un molde equivocado. Es interesante recordar cómo hablábamos al principio acerca en el mundo animal. Los pajaritos se preparan con ansiedad a preparar sus nidos para recibir a sus pequeñuelos. También las hormigas se preparan. Ellas piensan en el invierno y no tienen capitán ni gobernador. ¿Cuánto más nosotros, humanos, que tenemos una meta más alta? Estamos hablando acerca de especialmente cómo una de esas metas es enseñar al niño, cuando está en la edad temprana, a tener dominio propio. Entonces, ¿cuándo es que hay que reprender a ese mal espíritu? A menudo se ha visto a los pequeños que se lanzan al suelo y gritan cuando se contraría su voluntad. Ese es el momento de reprender al mal espíritu. El enemigo procurará dominar la mente de nuestros hijos, pero ¿le permitiremos moldearlos de acuerdo con su voluntad? Estos pequeñitos no saben discernir cuál espíritu influye en ellos, y es el deber de los padres ejercer juicio y discreción en lugar de ellos. Se debe observar cuidadosamente sus hábitos, se debe refrenar las malas tendencias e estimularse la mente en favor de lo bueno. Hay que estimular al niño en todos los esfuerzos que realiza por dominarse a sí mismo. ¿Por qué no comenzar con los cantos de Belén? Las mamás deberían educar a sus bebés en sus brazos, de acuerdo con los principios y los hábitos correctos. No deberían permitirse que ellos se golpeen la cabeza contra el suelo. Que las madres los eduquen en la infancia es lo ideal. Comenzar con esos cantos de Belén. Esos suaves acordes ejercen una influencia aquietadora. Cantadles esas melodías subyugadoras que hablan de Cristo y de su amor. No manifestéis indecisión. El mal genio del niño debería dominarse tan pronto como sea posible, porque cuanto más se descuide ese deber, tanto más difícil será realizarlo. Los niños que tienen un temperamento irritable y colérico necesitan el cuidado especial de sus padres. Debe tratárselos en forma particularmente bondadosa, pero firme. No debería haber indecisiones de parte de los padres en su caso. Deberían fomentarse y fortalecerse cuidadosamente los rasgos de carácter que detendrían naturalmente el desarrollo de sus faltas peculiares. Complacer a un niño de un genio apasionado y perverso resultará en su ruina. Sus faltas se fortalecerán a medida que transcurran sus años, retardarán el desarrollo de su mente y sobrepujarán a todos los rasgos buenos y nobles de carácter. Cuando hablamos acerca de estos niños que tienen temperamento fuerte, también es cierto, en los animales vemos eso, pero como padres, ahí está nuestra oportunidad de dar un ejemplo de dominio propio. Este ejemplo de dominio propio de los padres es vital. Algunos padres no tienen dominio sobre sí mismos, no controlan sus propios apetitos mórbidos o su temperamento colérico. Por lo tanto, no pueden educar a sus hijos en lo que atañe a la negación del apetito ni enseñarles dominio propio. Si los padres quieren enseñar dominio propio a sus niños, deben primero formar este hábito en sí mismos. Los regaños y las manías de criticar de los papás estimulan un temperamento precipitado e impetuoso en sus niños. No os canséis de hacer el bien.
Los padres son demasiado aficionados a la facilidad y al placer para realizar la obra que Dios les señaló en su vida del hogar. No veríamos el terrible estado de maldad que existe entre la juventud de hoy si hubiera sido debidamente educada en el hogar. Si los padres resumieran la tarea que Dios les ha encomendado y enseñaran la moderación, la abnegación y el dominio propio a sus niños, tanto por precepto como por ejemplo. Entonces esos padres encontrarían que mientras procuran cumplir con su deber, como para recibir la aprobación de Dios, aprenderían preciosas lecciones en la escuela de Cristo. Aprenderían la paciencia, el amor y la humildad. Y estas son las mismas lecciones que han de enseñar a sus hijos. Después de que se hayan despertado las sensibilidades morales de los padres y retomen su obra descuidada con energías renovadas, no deberían desanimarse o permitirse ser retrasados en su obra. Muchos se cansan de obrar bien cuando descubren que se requiere un esfuerzo sostenido, un constante dominio propio, una buena medida de gracia, tanto como conocimiento, a fin de hacer frente a las emergencias inesperadas que surgen. Se descorazonan y abandonan la lucha y dejan que el enemigo de las almas haga su voluntad. Día tras día, mes tras mes, año tras año, debe proseguir esta obra hasta que el carácter de vuestros hijos quedó formado y los hábitos afirmados en forma correcta. No debéis ceder y dejar a vuestras familias abandonadas y sin gobierno. Nunca deberíamos perder el dominio de nosotros mismos. Mantengamos siempre delante de nosotros el modelo perfecto. Es un pecado hablar con impaciencia o con mal humor o sentir ira aun cuando no hablemos. Debemos trabajar dignamente y representar correctamente a Cristo. Hablar palabras airadas es como golpear un pedernal contra otro pedernal. Inmediatamente surgen las chispas de los sentimientos airados. Nunca seáis como el capullo de la castaña en el hogar. No uséis palabras ásperas e hirientes. Deberías invitar al huésped celestial a acudir a vuestro hogar y al mismo tiempo hacer lo posible para que Él y los ángeles celestiales moren con vosotros. Debería recibir la justicia de Cristo, la santificación del Espíritu de Dios, la belleza de la santidad, a fin de revelar esa luz de la vida a los que están junto a vosotros. Quiero leerles una parte de la Biblia que ha sido de bendición para mí. La encontramos en el libro de Proverbios, el capítulo 6, en el verso 6 y 7, donde nos recuerda cómo aún en la naturaleza vemos esta sabiduría. Ve a la hormiga, oh perezoso, oh perezosa. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Cuánto más nosotros? ¿Será que a veces podemos estar no muy diligentes en esta diligencia de educar a nuestros hijos? Quizá podemos aprender de la hormiga que se prepara, lo hace con diligencia, aun cuando nadie le dice. Así nosotros, quizá nadie nos dice que nuestros niños necesitan algo mejor, algo superior. Pero en la relación del dominio propio, el sabio dice, mejor es el que tarda en airarse, mucho mejor que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El hombre o la mujer que conserva el equilibrio mental cuando se siente tentado a ceder a la pasión, ocupa un lugar más elevado ante la vista de Dios y de los ángeles celestiales
que el general más renombrado que alguna vez haya conducido a un ejército a la batalla y la victoria. Un conocido emperador dijo en su lecho de muerte: entre todas mis victorias hay una sola que me proporciona gran consuelo en este momento, y esa es la victoria que he logrado sobre mi propio temperamento turbulento. Alejandro y César encontraron más fácil subyugar al mundo que someterse a sí mismos. Después de vencer a una nación tras otra, cayeron uno de ellos víctima de la intemperancia y el otro cayó víctima de una loca ambición. Reprímanse también en el hogar los ruidos indebidos y el alboroto. Una mamá no debe permitir que su mente permanezca ocupada con demasiadas cosas. Con la mayor diligencia y la más estrecha vigilancia debe cuidar a sus pequeños. A esos pequeños que, si se les permite, llevarán a cabo todo impulso emanado de la abundancia de sus corazones inexpertos e ignorantes. En la exuberancia de su espíritu pequeño harán ruido y alboroto en el hogar. Esto debería impedirse. Los niños pueden ser muy felices si se los educa para que no hagan esas cosas. Debe enseñárseles que cuando llegan visitas deben comportarse con tranquilidad y respeto. Los padres les hacen mucho daño a sus hijos cuando les permiten gritar y llorar. No debe permitírseles ser descuidados y turbulentos. Si no se corrigen a edad temprana estos rasgos objetables de carácter, los niños los conservarán desarrollados y fortalecidos en la vida religiosa y en la de los negocios. Los niños pueden ser muy felices aunque se les enseñe a comportarse con sosiego en la casa. Se les debe enseñar a los niños a respetar el juicio experimentado. Se los debe educar de tal forma que su mente esté unida con la de sus padres y maestros, e instruirlos de manera que puedan ver cuán propio es escuchar su consejo. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora, su carácter no será como el juicio que tiembla al soplo del viento. La indiferencia de los padres estimula la falta de respeto. Si a los niños se les permite la falta de respeto en sus propios hogares, la desobediencia, la ingratitud y el mal humor, el pecado está a la puerta de sus padres. Recuerden, la madre debe gobernar sabiamente su casa, en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser suprema. Su palabra ha de ser ley si ella es cristiana, bajo la dirección de Dios, y conquistará el respeto de sus hijos. Decid a vuestros hijos exactamente lo que requeréis de ellos. Cuando los padres no mantienen su autoridad, entonces, cuando los niños vayan a la escuela, no tendrán respeto por los maestros o por los principios de la escuela. En el hogar no les enseñaron la reverencia y el respeto que deberían tener. El padre y la madre estuvieron al mismo nivel que los hijos. Manifestad respeto por vuestros hijos y no les permitáis hablar ninguna palabra impetuosa acerca de vosotros. Hay una actitud sabia de los jóvenes. El joven que tiene padres y que considera su deber velar por ellos. Ese joven, si no tiene padres, considera a sus guardianes o a las personas con quienes vive como sus consejeros, como sus consoladores y en cierto sentido como sus orientadores, y que se ciña a los reglamentos que imperan en su hogar. Este joven que actúa así es un joven sabio y que puede proporcionar mucha bendición. Entonces a los niños debe fomentarse con ellos cuidadosamente la reverencia. Y esta reverencia es una gracia que debe cultivarse con cuidado. A todo niño se lo debe enseñar a manifestar una verdadera reverencia primeramente hacia Dios. El Señor desea que comprendamos que debemos colocar a nuestros hijos
en la correcta relación con el mundo, con la iglesia y la familia. Su relación con la familia es el primer punto a considerarse. Enseñémosle a ser corteses unos con otros y corteses con Dios. ¿Qué quiere decir usted? Podéis preguntar al afirmar que deberíamos ser corteses con Dios. Quiero decir que hay que enseñarles a reverenciar a nuestro Padre Celestial y apreciar el sacrificio grande e infinito que Cristo realizó por nosotros. Los padres y los hijos deben mantener una relación con Dios tan estrecha que los ángeles celestiales puedan comunicarse con ellos. Estos mensajeros celestiales son excluidos de más de un hogar donde abundan la iniquidad y la descortesía con Dios. Captemos de su palabra el Espíritu del cielo y traigámoslo a nuestra vida aquí en la tierra. ¿Y en qué forma se puede enseñar la reverencia? Bien, los padres de familia pueden y deben interesar a sus hijos en los variados conocimientos que se encuentran en las sagradas páginas. Pero si quieren interesar a sus hijos e hijas en la palabra de Dios, ellos mismos deben sentir interés por ella. Deben familiarizarse con sus enseñanzas. Y así como Dios le ordenó a Israel hablar de ellas, Él decía: ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En la palabra de Dios encontramos eso en Deuteronomio 11:19. Los que quieran que sus hijos amen y reverencien a Dios, deben hablar de su bondad, de su majestad y poder, según se revelan en su palabra y en las obras de la creación. La reverencia se manifiesta mediante la obediencia. Reprendid esas tendencias destructivas. La educación debe ser completa y uniforme. Cada madre necesita ser diligente. No debe permitir que ninguna cosa desvíe su mente. La mamá no debe permitir que sus hijos sigan su voluntad no educada en el manejo de las cosas que pertenecen al hogar. Debería enseñárseles que no deben mantener la casa en perpetuo desorden al utilizar sus objetos para su propia diversión. Mamás, enseñad a vuestros hijos desde sus primeros añitos que las cosas de la casa no son para su entretenimiento. Mediante esas cosas pequeñas se enseña el orden. No importa cuándo alboroto haga el niño, no importa que el instinto de destrucción se manifieste mayormente durante la infancia, se fortalece y se cultiva. Dios dice: harás y no harás, sin perder la paciencia, pero con decisión. Los padres deben decir a sus hijos no y mantener lo que han dicho. Deben rehusar con firmeza en permitir que los niños manejen todos esos objetos y los dejen tirados por el suelo. No permitan que se haga esa conducta. Están haciendo un gran mal. Puede que el niño no sea un niño malo, pero su educación lo está tornando muy molesto y destructivo. Entonces, enséñesele al niño a respetar la propiedad ajena. Algunos padres permiten que sus niños sean destructores, que utilicen como juguetes objetos que no tienen derecho de tocar. Debería enseñársele a estos niños que no deben manejar las pertenencias de los demás. Ellos deben aprender a observar las reglas de la propiedad ajena. Los niños no son más felices cuando se les permite manejar todo lo que ven. Si no se los educa para que sean cuidadosos, crecerán con rasgos de carácter desagradable y destructivo. No les deis a los niños juguetes que se rompan fácilmente. Hacer esto es enseñarles lecciones en el arte de destruir. Hay que darles juguetes que sean fuertes y que sean durables. Estas sugestiones, por insignificantes que parezcan, representan mucho en la educación del niño. Cuando miramos a estos niños, a los que están encomendados en nuestras manos, bien sean bebés, infantes, y cuando están creciendo un poquito más grandes, vemos sus tendencias
y se ven reflejadas casi en nuestras tendencias, pero hay tiempo. Se puede redimir el tiempo si hemos estado equivocados en la forma que dirigimos. Y gracias a Dios Él ha dejado dirección extensa y amplia. Recuerden que ustedes pueden recibir información más completa acerca de la conducción del niño. Ustedes van a su casa publicadora más cercana, el libro La condición del niño, y la escritora Elena de White. Es uno de los que hemos usado para la preparación de este programa. Hay otro libro, La educación, con información extensa para toda mamá, toda educadora, todo padre que desee ayudar a estos niños a crecer en caminos quizá mejores que en los que nosotros crecimos. Pensando entonces en la hormiguita, pensando en los pajaritos, ellos preparan sus nidos, pero ellos no conocen la información que se nos ha extendido a nosotros de cómo a estos niños los podemos educar con metas firmes y sólidas. Una de ellas estuvimos platicando hoy acerca del dominio propio. ¿Será que estamos convencidos que tenemos que empezar por nosotros mismos, los educadores? Esos niños saben cuando la mamá o la maestra tiene dominio propio. Si ellos saben, entonces es nuestro deber darles ese ejemplo. Recordaba con mis niños pequeños, hablando acerca de los juguetes. Hay juguetes simples que los niños pueden entretenerse ellos mismos sin necesidad de coger los objetos de la casa que no son para jugar. Y ellos también pueden crear algunos. Los niños son creativos. Yo recuerdo los niños míos querían tanto una especie de carrocita para resbalarse en la nieve. No había dinero para comprar uno porque teníamos 6 niños, pero el niño mayor tuvo una creatividad de que él podía crear una. Y con cartón creó una y sus hermanitas se divirtieron mucho. También, en lugar de enviarlos a la calle, podemos decirle a estos niños que ellos pueden permanecer con nosotros mientras usted está cosiendo o leyendo o tejiendo o cocinando. Pueden estar allí, no les tienen que estorbar, los pueden estar educando aun cuando ellos están jugando. Usted está cocinando, los está corrigiendo porque escucha sus vocecitas y sabe lo que está pasando aun cuando aparentemente está ocupada, pero esos niños están allí, al alcance de su vista. No dejes tus niños fuera de tus ojos. Podemos educar en cada momento, en cada instancia. Recuerdo cuando estaba a veces yo ocupada en la cocina o leyendo o cosiendo, escuchaba a esos pequeñitos teniendo programas de radio y esa creatividad me educaba a mí misma y podía yo corregirlos al mismo tiempo. En todo lo que estés haciendo hoy, recuerde, siempre estamos educando para la eternidad. Y dejarlos gobernar. No consistáis en esos deseos egoístas. Si los padres no son cuidadosos, tratarán a sus hijos de modo que se acostumbren a exigir atención y privilegios que requerirán que los padres pasen privaciones a fin de complacer a sus pequeños. Los hijos pedirán que los padres hagan algunas cosas por ellos a fin de complacer sus deseos, y los progenitores accederán a sus deseos, sin parar a pensar en el hecho de que están inculcando el egoísmo en sus niños. Pero los padres, al hacer esta obra, están causando un daño a sus hijos y más tarde descubrirán cuán difícil. Gracias por regresar con nosotros a Educando para la Eternidad. Metas. Los animales tienen metas con sus pequeños. ¿Tenemos nosotros alguna meta en la educación de esos pequeñuelos a nuestro cargo como educadores? Una de esas metas es el dominio propio.
Hay que preparar al niño para la vida y para sus deberes, especialmente la mamá. Al contemplar al hijo que ha sido entregado a su cuidado, bien podría preguntarse con profunda ansiedad, ¿cuál es el blanco y objetivo de su educación? Consiste en capacitarlo para la vida y sus deberes, en calificarlo para ocupar una posición honrosa en el mundo, para hacer el bien, para beneficiar a sus semejantes y para ganar alguna vez la recompensa de los justos. Si es así, entonces la primera lección que debe enseñársele al niño es la del dominio propio, porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero. Enseñad al niño a ceder. Los pequeñitos, antes de 1 año de edad, escuchan y entienden lo que se habla con referencia a ellos mismos y saben hasta qué punto se les permite hacer su voluntad. Mamás, deberías enseñar a vuestros hijos para que cedan a vuestros deseos. Podéis lograr esto si ejercéis dominio sobre ellos y mantenéis vuestra dignidad como madre. Vuestros hijos aprenden rápidamente lo que esperáis de ellos. Saben cuándo su voluntad vence la vuestra y obtendrán el mayor provecho posible de su victoria. Es una gran crueldad permitir que los malos hábitos se desarrollen y entregar la ley en las manos de los niños. ¿Han notado cómo los pajaritos se preparan con ansiedad en espera de sus futuros bebés? ¿Y qué acerca de las hormigas? ¿Han visto que no tienen capitán ni gobernador, pero tienen una meta? ¿Y qué acerca de nosotros como educadores? ¿No estamos encargados de bebés, niños, jóvenes? ¿Tenemos una meta para ellos? No se vayan, regresaremos en un momento.